Pues sí, ¿y a qué vamos? O sea, te he dejado un cuestionario de 10 preguntas. Ustedes me la contestan, así de sencillo. Más de 10 pueden abonar un poco, sin escribir tanto cuento, de otra bibliografía. ¿Me explico? Porque creo que hay un par de preguntas que sí van a tener que buscar en otras bibliografías. El chiste es que no se pasen de 5 o 6 páginas. Eso es todo. ¿Algo más? Doctora, disculpe, ¿puede repetir otra vez la hora, por favor? La hora, desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí está en la plataforma. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. Sí. Bueno, hija. O sea que tienen todo el santo día, ¿verdad? Por favor, no copien, porque si escriben algún error o algo, yo me doy cuenta, cotejo con el otro grupo, ¿verdad? Bueno, recordamos la clase pasada, ¿verdad? Vimos lo que eran las determinantes de la salud, ¿verdad? O sea, utilizamos hasta el sol de hoy aquí el método de la LONDE, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que se divide en cuatro, ¿verdad? En cuatro determinantes. ¿Quién me podría decir los cuatro determinantes? Eran los determinantes del medio ambiente, El servicios ambiente, sanitarios, ajá, em, estilo de estilo de vida vida, y los Biológico. biológicos. biológico o genético, ¿verdad? Entonces, depende de cómo nosotros tenemos nuestros determinantes de la salud, también determinan, ¿se acuerdan? Determinan qué tan saludable estoy yo o qué tan enfermo estoy. La determinante que más afecta a la salud y que nosotros tenemos el poder de modificarlos, ¿cuál es? El estilo de vida. Si es el estilo de vida, la genética, ¿cómo lo cambio? Pues, ni que me vaya a operar y me cambie de sexo, lo que quieran. Pero el estilo de vida sí, ¿verdad? ¿Cuánto ejercicio hago? ¿Cuánto como? Me vitaminizo, indago sobre mis antecedentes familiares, ¿verdad? Para hacer un cambio y eliminar tendencias, ¿verdad? Entonces, todo eso nos determina, como dice la palabra o el concepto, determina nuestra salud, ¿verdad? La salud de un individuo. Este día vamos a hablar sobre un tema que ustedes se lo pueden depear fácil, ¿sí? Lo hemos visto en epidemiología hasta la saciedad. Entonces, ahorita prácticamente es un repaso, ¿verdad? Porque tiene que ver, acuérdense que lo que es salud pública, medicina preventiva y epidemiología, ¿verdad? Están asociados fuertemente. Inclusive es una herramienta de salud pública la epidemiología, ¿verdad? Vamos a acordarnos un poco de la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica. ¿Quién me puede decir qué es la historia natural de la enfermedad? Con sus palabras, no se preocupen por eso. Vaya a cogerse que están muy bien. Ajá, Sería vale. como el transcurso de que inicia hasta que finaliza la enfermedad, todo el proceso. Desde Muy antes, bien. desde antes hasta su desde antes, o sea, en prevención hasta su recuperación. Muy bien. ¿Quién quiere abonar a lo que dijo Jennifer? Que es sin intervención médica.
¿Qué pasa con la intervención médica? Doctora, también podemos agregar de que la historia natural de la enfermedad está dividida en tres fases, que sería la prevención, la segunda parte que es No, Paola, cuando asiste el médico. no, Paola, te has hecho gol. Esos son los niveles de prevención. Estamos hablando de la Ok. historia natural. Entonces, La historia natural mm, se divide en dos, ¿sí? Pero antes de pasar a cuánto se divide, ¿quién le puede aumentar más o ampliar un poco sobre el concepto de la historia natural de la enfermedad? Doctora, Hola. yo estoy de acuerdo con el concepto que dio la compañera, solo agregando que es el transcurso normal de la enfermedad sin que intervenga la mano del hombre. Así es. Está en nivel, ¿no? Sí, doctor. Bueno, exactamente eso es la historia natural eh, de la enfermedad. Doctora, disculpe. Alessandra Casco me dice que le falló el internet y que se desconectó de la clase. No sé si la puede dejar pasar, por favor. Ahorita. Gracias. Eh, ¿Se ve la pantalla? No. No, no se mira. Nada, sí, ¿verdad? Sí, doctora. Nuestros objetivos de la clase que pretendemos, ¿verdad? Que ustedes al finalizar conozcan la historia natural de la enfermedad, que desde luego ya la conocen, describir la actividad ecológica, identificar los periodos de la historia natural de la enfermedad. Perdón. Y explicar la relación que tiene la historia natural de la enfermedad con el esquema del edeliteo. Bueno, hablando un poquito, ¿verdad?, sobre la salud pública y lo que es la historia natural de la enfermedad, acordémonos que uno de los principales objetivos de la salud pública es conocer a través de observaciones e investigaciones, ¿verdad? Investigaciones bien diseñadas de cada una de las etapas. Estamos hablando de las etapas de proceso de salud de enfermedad, historia natural, ¿verdad? Con el propósito de intervenir lo más temprana posible y evitar que el deterioro de la salud siga su curso. Entonces nosotros cuando vemos nuestro paciente, ¿sí? O nuestros pacientes, tenemos que llegar a identificar en qué parte o en qué etapa de la enfermedad está nuestro paciente, porque en base a eso, ¿sí?, es que vamos a dar nuestro tratamiento. Por ejemplo, eh, ahora para el tratamiento del COVID es muy importante saber en qué etapa está el paciente, porque depende de la etapa, así es la recuperación que vamos a tener, ¿verdad? No esperar a medicar nosotros como médicos al paciente cuando ya tenga manifestaciones clínicas moderadas o severas. La complicación más frecuente de estos pacientes es la disnea, ¿sí? Entonces con la disnea, ¿verdad?, ya sabemos que empiezan a desaturar nuestros pacientes y empezamos con una coagulación intravascular diseminada. Entonces venimos nosotros, aunque sea periodo catarral, porque comienza como una gripe, ¿verdad? Pero tenemos que ser más auspiciosos y empezamos desde ya a dar tratamiento. ¿Para qué? Para no llegar a las complicaciones como es la disnea o la CID, la coagulación. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo ahí? Como dice acá,
determinar o ver en qué etapa está la enfermedad, ¿verdad? Toda esa red de interacciones ecológicas y humanas que concluyen finalmente con manifestaciones clínicas, ya sea ya que terminen en incapacidad o muerte, es lo que conocemos como la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, como dijeron los compañeros, es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución, ¿verdad? En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso sin que intervenga la mano del hombre, ¿verdad? O sin ninguna intervención médica. O sea, si ustedes en el transcurso de una enfermedad se sienten mal, buscan ayuda o toman algún medicamento para sentirse mejor, aunque sean paliativos, ya están interviniendo, ¿verdad? Ahora, hubieron experimentos, por ejemplo, a principios del siglo pasado, que no se sabían todas las etapas, por ejemplo, de la sífilis. Hubo una población, por ejemplo, en Guatemala, hubo una población de indígenas que hicieron un experimento, fíjense los gringos, por decirlo de alguna manera. En esa población infectaron a todas las personas con sífilis. ¿Cuál fue la finalidad? Finalidad científica, que era estudiar toda la historia natural de la enfermedad hasta ver cómo terminaron el paciente, independientemente que se murieran o que se recuperaran. Imagínense ustedes qué, ¿verdad? Pero que lograron determinar todas las etapas de la historia natural de la enfermedad de la sífilis. ¿Están claros aquí? Sí, doctora. Bueno, vamos a hablar de lo que es un paradigma. Proviene del griego mostrar. El paradigma no es más que una representación gráfica de un proceso. En 1965, ustedes ya conocen estos señores, estos autores, Level y Clark, crearon un paradigma, o sea, un modelo, ¿verdad?, de la historia natural de la enfermedad y lo relacionaron con los niveles de prevención. También acordémonos de que la historia natural de la enfermedad se divide no en tres, como dijo la compañera, porque ahí estaba confundiéndose con los niveles de prevención, sino que se dividen en dos, que son el periodo prepatogénico, o sea, estamos hablando antes de la enfermedad, ¿verdad? Y el periodo patogénico, ¿sí?, que es cuando ya tenemos la enfermedad. ¿Estamos claros? Periodo se divide en periodo prepatogénico y patogénico. ¿Qué es el periodo patogénico? ¿Verdad? Es la fase que se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares u orgánicos, ¿verdad? O sea, cuando recién ustedes tienen contacto con el microorganismo que les puede producir la enfermedad, como apenas ha habido el inóculo o entrado en nuestro organismo, realmente no sentimos, no presentamos ningún cambio. Conforme se va desarrollando los microorganismos en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del iceberg? ¿Verdad? Lo que vemos y lo que no se ve. Entonces, lo que no se ve
son todos los procesos que están pasando en nuestro organismo adentro, sobre todo el sistema inmune que se está activando, empieza a luchar contra o accionar contra el microorganismo para que no se desarrolle, pero a veces llega un punto en que el sistema inmune no es suficiente, entonces se desborda lo que es el microorganismo, dicho de alguna manera, y empezamos entonces, nos enfermamos y comienzan las manifestaciones clínicas, ¿verdad? El periodo prepatogénico está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente. Cuando hablamos de huésped, agente y medio ambiente, ¿a qué nos referimos, niños? Tríada ecológica. Así es, con la dichosa tríada ecológica. Vean, el huésped, acuérdense que es todo organismo viviente capaz de albergar a un agente causal de enfermedad, ¿verdad? En este caso, nosotros seríamos el huésped, ¿sí? Los animales son huéspedes, sí, pero a nosotros nos importa en el ser humano. No le digo que los animales no, pero más competencia de otro tipo de médico, ¿verdad? El veterinario. El agente es cualquier sustancia viva o inanimada o una fuerza muchas veces intangible, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta, no lo vemos, no lo sentimos, está ahí, ¿verdad? Cuya presencia o ausencia es la causa inmediata o próxima de una enfermedad particular. Y el medio ambiente es el conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Claro, depende de cómo esté el medio ambiente, va a favorecer el crecimiento del agente, ¿verdad? O que facilite su estadía en cierto lugar, que si por ejemplo nosotros acuérdense que cuando nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol, nos ponemos, ¿cómo se llama? Los cubrebocas, limpiamos superficies. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Perdón. Con todas esas medidas que estamos haciendo. Limpiando, me van a decir. Prevenir. Limpiando. ¿Pero para qué? Para eliminar a la gente. Ajá, o sea, aquí vamos, ¿no? Que es no favorecerle el medio ambiente a la gente, ¿verdad? Para que esté ahí o se reproduzca, ¿verdad? En determinado momento. Entonces nosotros eliminamos, limpiando todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos, ¿verdad? La transmisión. Sí, matamos a la gente. Todos esos factores cuya presencia e interacción están asociados con un incremento en la probabilidad de desarrollar enfermedad son llamados factores de riesgo, ¿verdad? Y constituyen los elementos básicos del periodo prepatogénico de la enfermedad. ¿Me podrían decir ustedes cuáles son los factores de riesgo del ser humano? A ver, Laura, marcada. Podría ser la mala alimentación. Desnutrición, subnutrición, muy bien. ¿Qué más? ¿Están? El medio ambiente también puede ser. No. Factores ¿Están? ambientales. Era hambre, esto que no Tenemos están. Depende también las características del huésped, doctora. Como por ejemplo el sexo, la raza, Muy bien. y también depende de lo que son los tipos de agentes.
porque hay diferentes tipos de agentes, como por ejemplo biológicos, físicos. Entonces todo va como asociado igual al ambiente. Sí, pero estamos más hablando de los hospederos, ¿verdad? Factores de riesgo que faciliten a que el microorganismo entre en el hospedero, ¿verdad? Que es el ser humano. Entre otros factores también tenemos el que, acuérdense de las características del hospedero, El El hereditario. ambiente. relacionan precisamente ¿cómo se llama? Con las determinantes de la salud. Pueden ser también pacientes inmunosuprimidos. Sí, pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué más? La ubicación De geográfica herencia, también. doctor. Sí, sí, herencia. ¿Qué más? La ubicación geográfica. No, pero estamos hablando por sí del hospedero, no del medio ambiente. Estilo de vida. Costumbres. Sí, estilo de vida, pero O hay algo genéticas y biología. diferente, ya me dijeron, la genética. El estilo de vida no es un factor de riesgo en sí. O sea, factor Serían de las riesgo, costumbres, hábitos. La edad. edad, pero a todos se les ha olvidado las comorbilidades o morbilidades. ¿Ah? Personas que tengan enfermedades crónicas, ¿sí? O otras enfermedades por sí, como son la obesidad, ya me dijeron desnutrición, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ¿qué más? Doctora, entrarían aquí también las prácticas sexuales irresponsables y el consumo de alcohol y tabaco. Pero eso es estilo de vida, estamos hablando de, bueno, pero fíjate que sí, porque sí serían factores de riesgo, ¿verdad? Que van a favorecer a que te enfermas más pronto o no. Y estamos hablando la parte social. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de las enfermedades sociales? ¿Verdad? Que por influencia de pares, por sentirse mejor, sentir satisfacción, los adquirimos a sabiendas de que nos hacen mal, llámese tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, relaciones sexuales no protegidas, ¿verdad? Entonces, todo eso son factores de riesgo para adquirir una enfermedad. Muy bien, niños. Me pusieron atención ayer, qué bueno. Bueno, recordándonos que habíamos hablado del agente de la triada ecológica, que es el agente, que es el huésped y que es el medio ambiente. Entonces, ¿qué es el agente? ¿Qué habíamos dicho que es el agente? La enfermedad. ¿Cómo? El microorganismo que causa una enfermedad Ajá, al organismo. así es, puesto. Puesto hospedero, ¿quién es? Nosotros, El que alberga al Así microorganismo. es. Que alberga en este caso el ser humano. Ajá. ¿Y medio ambiente? Las condiciones externas, ¿verdad? Pueden favorecer o no a la gente. Recordémonos un poquito de algunos conceptos, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es el periodo de latencia? Creo que era cuando una persona empezaba a contagiar a otras, aún así sin tener síntomas.
Periodo de latencia. ¿Quién lo ayuda? ¿O está de acuerdo o no? Es, doctor, el tiempo que transcurre desde la infección hasta que esa persona ya se vuelve infecciosa. Desde que se Sería También contagia. empieza, sería desde Ajá, desde que se contagia hasta infección que hasta el empieza inicio de los a presentar los síntomas. lo siento. ¿Qué más? No es el periodo de incubación de la enfermedad. Periodo de incubación. ¿Quién da más? Bueno, aquí tiene la definición. Es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. En otras palabras, desde que el microorganismo entra en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ya nos infectamos, ya que podemos decir que estamos enfermos y tenemos la capacidad de enfermar a los demás. ¿Sí? Vean, en el caso de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? La terminología difiere un poco y se considera que el periodo de latencia corresponde al periodo que transcurre entre que se desarrolla la enfermedad clínicamente hasta que presente síntomas, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir entre el periodo de latencia de enfermedad infecciosa y de enfermedades no infecciosas. ¿Estamos bien aquí? Sí, doctora. ¿Qué es periodo de incubación entonces? ¿Sería lo mismo que periodo de latencia? Porque dijimos, No, latencia desde el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. O sea, que yo ya me infecté, pero ¿en qué momento empiezo a contraer e infectar a otros? Ese es el periodo de latencia. ¿Y el periodo de incubación entonces qué es? desde la infección hasta presentar el primer síntoma. ¿Qué más le ayuda? Puede ser el tiempo en el que el virus se aloja en el cuerpo y comienza a dar síntomas. El tiempo en el que el virus se madura, por así decirlo. Al crecimiento. ¿Qué más? ¿Quién nos ayuda? A ver, Pedro Benítez, ¿estás de acuerdo? Sí, doctora, es que básicamente eso, pues, de que llega la enfermedad hasta que se comienzan a presentar signos y síntomas. Entonces, es el tiempo que transcurre desde que nosotros adquirimos la infección hasta la presentación de los síntomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el periodo de latencia? Que es el periodo en que ya tenemos la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, infecta a otros. A diferencia de incubación, que es cuando yo, desde que tomamos la infección, bueno, no que la tomamos, desde que nos infectamos, pero hasta que yo presento signos y síntomas. ¿Sí entienden la diferencia? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, tiempo, Sí, acuérdense que transcurre desde la infección hasta la presentación de los síntomas. ¿Qué es contaminación? Contaminación. Nadie de los 76 que tengo. Alejandro Chávez, contaminación. ¿Qué crees que sea? Ustedes saben, lo que pasa es que no sé si están dormidos hoy. Algo como que daña directamente o indirectamente al medio ambiente y puede
causar consecuencias en el ser humano o en otros seres vivos también. Andrea Santos. Bueno, para mí Espérame. contaminación. ¿Quién? Para mí contaminación es todo aquello que viene de alguna manera a, como a perturbar el ambiente, se puede decir sano, en el que una persona vive para luego volverlo como más vulnerable y predispuesto para enfermedades. Emily. Como cuando, digamos, en un lugar hay, digamos, que partículas de un virus o algo así, y nosotros tocamos eso y lo seguimos esparciendo por otras partes o a otras personas. ¿Quién más quiere ayudar? Yo creería que son como sustancias o elementos dañinos que alteran la salud humana y la vida en general, también el medio ambiente. Vean. Doctora. Ajá. ¿Qué pasó, Paola? No, nada, ya está. Bueno, contaminación entonces es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en superficies exteriores del cuerpo o artículos como prendas de vestir y otras. Por ejemplo, cuando vengo yo, me limpio mis secreciones nasales, dejo un Kleenex ahí, inmediatamente pasa otra persona, lo toma, pongan el personal de limpieza, solo la agarra y no se pone a pensar, tal vez lo acabo de usar, y viene y lo bota y no se acuerda, se pone a platicar y con esa mano que agarró el pañuelo o Kleenex, se toca la cara. Ese Kleenex, ¿cómo se le llama? Kleenex, ¿no? Agente infeccioso. Tiene la Omite. infección. Ahí Esa sería es la palabra. contaminación. Vomite, porque es el pañuelo en sí, ahí no va a crecer el microorganismo, pero siempre sobrevive un pequeño mínimo tiempo, ¿verdad? Y entonces, cabal, solo lo puse y inmediatamente la de servicios generales lo tomó. Entonces es una manera de transmitir el agente, ¿verdad? Porque si tú inmediatamente todavía está vivo el agente ahí en las secreciones, lo agarra alguien y se toca la cara o habla, la boca, entonces ahí la persona también se contamina, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De comida. ¿Qué ibas a decir, Catherine? ¿Dónde eras tú? Bueno, ¿me comprendieron esto? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, acuérdense que cuando, por ejemplo, llego a la unidad de salud, claro, han estado llegando pacientes, otros médicos, no sé cuál es su costumbre, ¿verdad? El consultorio lo tenemos dividido por diferentes horarios. Entonces yo a mi horario, perfecto, es lo primero que tengo que hacer, descontaminar mi área. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, verdad? Entonces ahí voy ya sea con mi alcohol, con mi amonio cuaternario, con la Lysol, si quieren, el cloro, para limpiar la superficie, ¿verdad? Porque puede estar contaminada, ¿sí? Y Dios no lo quiera, llega y acaba de toser ahí el doctor que estuvo, se fue bien a toda madre, vengo yo me siento y ay, ¿cómo están? ¿Y qué tal, doña Petra? Y aspiro también todo lo que está ahí, me lo llevo a la boca, entonces me puedo infectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ambiente está contaminado, ¿verdad? Por eso es que también, acuérdense que se recomienda, ustedes vienen de la unidad de salud, del hospital, con su traje,
trajecito azul que digan, ah, ahí va el doctor, como quiera. Al llegar a su casa, lo primero que tiene que hacer es quitárselo. ¿Por qué? Porque esa ropa está contaminada, ¿verdad? Ustedes se lo quitan, se bañan y después vayan a abrazar a toda la familia, al chucho, a chinear a algún bebé, si que tienen hermanitos o hijos de ustedes, que no vayan a usar. Pero ¿qué estamos haciendo? Evitando que se contaminen con nuestros efectos personales, ¿verdad? ¿Qué es infectividad? Andrea Santos, ¿qué es infectividad? Bueno, me vas a decir si no sé o no estás, te quito. Doctora, ¿sería la capacidad o la propiedad de la gente de multiplicarse y alojarse en el huésped? ¿Quién la ayuda? Recuerden que todo esto ya lo vimos, por eso que estoy de preguntona, ¿verdad? Ajá. No puede ser una bacteria o algún virus que está invadiendo el organismo y así puede provocar la infección. Infectividad Puede ser es como, la acción, ajá. puede ser como la capacidad de un agente para invadir a un huésped o un organismo y pues sí, provocar infección en él. Muy bien, veamos. Es la propiedad de la gente de poder alojarse y multiplicarse dentro del cuerpo. Claro, si se multiplica el agente, ¿verdad? Y sobrepasa la barrera inmune, ¿verdad? Que ponga que esté deficiente, entonces, bueno, se produce la enfermedad. Por eso es que también se dice que se alimenten bien, coman sano, ¿verdad? Comer frutas, verduras, la fruta y tenemos vitamina C, muchas vitaminas. Y si, bueno, si acaso también ayudarnos un poquito con suplementos vitamínicos. ¿Para qué? Para tener en óptimas condiciones el sistema inmune, ¿verdad? Bueno, también podemos decir que señala la facilidad relativa con la que la enfermedad se transmite a otros huéspedes. O sea, estamos hablando de la infectividad, ¿verdad? Perdón, infecciosidad. ¿Qué es patogenicidad? A ver, solo uno. Solo uno, hombre. Creo, no sé Ajá. si estoy mal, pero creo que era la capacidad que tiene el agente de causar un daño en el huésped. Así es. Es la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad en el huésped susceptible. Bueno, veamos acá los factores que pueden asociarse a un mayor riesgo de enfermar en el ser humano. ¿Se acuerdan que lo estábamos mencionando hace un ratito? Entonces, vean, aquí dice, tabla 2.1, factores que pueden asociarse a un mayor riesgo de enfermedad en el ser humano. Entre esas tenemos las características del hospedador, el tipo de agente, ¿sí? Y los factores ambientales. Todo esto ustedes me lo mencionaron. Por ejemplo, entre las características del hospedador, la edad, el sexo, la raza, la religión, costumbres, ocupación legal, el perfil genético, el estado civil, antecedentes familiares, enfermedades previas y el estado inmunitario. ¿Qué tiene que ver la costumbre que sea factor de riesgo para que una persona se enferme?
otro que me diga que tiene que ver la ocupación laboral. Unas personas, yo doctora, unas A personas, ver. por lo menos, tienen costumbre de comer comida exótica, como animales que no están como que permitidos comer. Entonces pueden tener alguna, o sea, porque no saben cómo cocinarlos, pueden tener alguna bacteria que puede alojarse en el organismo, causar una enfermedad. Así es, ¿qué más? Doctora, podemos incluir también de que están expuestos a agentes infecciosos. ¿Estás hablando de costumbres o de religión? Me refería a la parte de costumbres también. Sí, o sea, depende de qué actividades tenés o cuál es tu cultura, ¿verdad? Así vas a tener más facilidades de que te infectes de algo. Por ejemplo, dígame si no tenemos la costumbre de comprar, o por lo menos la mayoría, de consumir alimentos en la calle. Ah, el mango, por ejemplo. No sabemos si las señoras se lavaron bien las manos, con qué lavaron las frutas, si es que las lavaron, o sea, todo eso. Entonces, pero es una costumbre de nosotros, ¿verdad? Que el limón, que el guaste, todo eso muy sabroso, lo que quieren. Y lo podemos decir como costumbre, sí, tenemos también costumbre de los antojos típicos y todo eso. Hay mucha venta ambulante de alimentos. Entonces, como no sabemos cómo ha sido elaborado, cuál es la manipulación, entonces tendemos más a enfermarnos a nivel gástrico, ¿verdad? Generalmente mucha diarrea, que ahora ha disminuido, claro está, ¿verdad? Porque al principio se disminuyó mucho que las personas anduvieran con sus hijos en la calle o comiendo en la calle, de hecho, ¿verdad? Y también que, acuérdense, bastante factor higiénico ahora, bastante gente con alcohol gel, lavándose las manos. Entonces, ahí es donde podría decir yo que las costumbres se asocian a un mayor riesgo de enfermar. Y en cuanto a la religión, ¿quién tiene una idea? En la religión puede ser de que no permitan, por ejemplo, consumir ciertos medicamentos. O hay una religión, no me recuerdo cuál es, que no permite las transfusiones de sangre. Entonces, entonces en la religión entran todas estas características específicas. Así es, bien dicho. Bueno, en cuanto a los tipos de agentes y ejemplos, parece que tenemos los biológicos como bacterias y virus, los químicos, puede ser veneno, alcohol, humo, los físicos, traumatismo, radiación, fuego, y nutricionales, ¿verdad? Pueden ser de las dos caras de la moneda, o sea, exceso de alimentación o carencia. Que ahora para ¿cómo le llaman? La gran epidemia del siglo XXI es la obesidad, ¿verdad? Entonces podemos hablar de exceso. En cuanto a factores ambientales, tenemos la temperatura, la humedad, la altitud, el hacinamiento en el hogar, cómo viven, cómo tienen ahí cuenta con luz, todos los medios, ¿verdad? El vecindario, el agua también, si es potable o no, los alimentos, radiación, contaminación del aire y también el fluido. Bueno, esto
estuvimos hablando del periodo prepatogénico. Ahora me pueden decir ustedes qué es el periodo patogénico. Donde ya hay cambios tisulares, bioquímicos en el El organismo. periodo prepatogénico es desde que se adquiere la enfermedad hasta que puede infectarnos a las otras personas, si no me equivoco. Entonces, Frente a la enfermedad, doctora. muy bien, y así, aquí estamos hablando de las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Este a su vez se subdivide en dos etapas, que es el periodo subclínico o de incubación o de latencia y el periodo clínico. El periodo clínico se divide también a su vez en tres etapas: el periodo prodrómico, el periodo clínico y el periodo de resolución. ¿En qué consiste, o alguien se acuerda qué es el periodo prodrómico? Doctora, es cuando aparecen los síntomas generales, no son tan específicos de la enfermedad, entonces esos son como más difíciles para poder diagnosticar una sola enfermedad. Entonces ya cuando pasan los síntomas específicos de la enfermedad, ya es cuando está el periodo clínico. Acuérdense que la mayoría de enfermedades, sobre todo infecciosas, todas comienzan pasivas. Malestar general, cefalea, fiebre, artralgia, eso casi va para todas, ¿verdad? Entonces, ahí sí hablamos de pródromo. ¿Y el periodo clínico, entonces, qué sería? Cuando ya se están manifestando los signos y síntomas específicamente. Exactamente. Los signos y síntomas ya propios de la enfermedad. ¿Y resolución? Cuando existe ya sea una enfermedad crónica o unas complicaciones en ella. Resolución, bueno, o te curas o te morís, ¿verdad? Y si te curas, quedaste con lesiones, con invalideces, ¿verdad? Esa es la resolución. ¿Se acuerdan ustedes que este es, ¿cómo se llama? La historia natural de la enfermedad según Leber y Clark. Estábamos hablando del periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿sí? En el periodo prepatogénico sucede antes de la enfermedad, y acuérdense que aquí se caracteriza por la interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente, ¿sí? Venimos acá y tenemos contacto con determinado microorganismo o agente, ¿verdad? A través de un estímulo. Ese estímulo puede ser de que el medio ambiente haya estado contaminado, una persona enferma también tuve contacto, puede estar de inmunosuprimida, de manera que facilite la puerta de entrada a ese microorganismo. Y ya el periodo patogénico propiamente dicho es cuando el ser humano, ¿sí? Estábamos hablando del periodo de latencia, que hay una interacción, está el estímulo en el huésped y empieza la reacción del huésped, ¿verdad? Suceden cambios tisulares, también el periodo de latencia, ¿verdad? Desde que se infecta y empieza a tener los primeros síntomas. Y luego, con los cambios tisulares, ya empiezan los signos y síntomas, ¿verdad? Ya propios de cada enfermedad. Y lo que les decía, resolución, defecto, daño, o te morís o te curas o te quedas en estado cruel. También acá podemos hablar
del horizonte clínico, lo que les decía también la punta del iceberg. Arriba del horizonte clínico es todo lo que ya vemos nosotros, que realmente es cuando el paciente llega a nuestra consulta, porque empieza ya prácticamente cuando ya está la enfermedad en su curso, ya tenemos signos y síntomas. O también tenemos debajo del horizonte clínico, que es cuando no hay manifestaciones todavía como tal, pero ya empieza a haber cuerpo, ya empieza a haber en nuestro organismo cambios, ¿verdad? Cambios ya por medio del estímulo y dentro de la gente empieza nuestro cuerpo a reaccionar, ¿verdad? Reaccionar por medio del sistema inmune. Entonces, eso es lo que dijimos, periodo de patogénico, que es antes de la enfermedad, y periodo patogénico de la enfermedad. Ahora, dentro del periodo patogénico podemos ver dos puntos: el fomento a la salud, ¿sí?, y la protección específica. Si se acuerdan de la clase anterior, me pueden responder a eso, ¿sí? ¿A qué nos referimos o qué utilizamos para el fomento a la salud y protección específica? Doctora, fomento de salud sería como la propaganda que se le da a, por ejemplo, a la prevención de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el dengue se hacen bastantes propagandas de vacunación, también de la higiene en el hogar, y ya en protección específica sería, en algunos casos, podría mencionarse lo que son, por ejemplo, vacunas para evitar cualquier tipo de enfermedad o tratamiento para evitar cualquier tipo de enfermedad, ya sea en el caso del dengue, para evitar que se formen los, en este caso. Muy bien. Fomento de la salud. Dentro del fomento de la salud podemos encontrar la promoción de la salud, que ya saben ustedes la definición, y la educación en salud, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y es lo que estamos viendo por todos lados, por el teléfono. Bueno, ¿por dónde? No nos manda, solo falta en el agua cuando hablamos del grifo, empieza a salir también ahí. Lávese las manos con abundante agua y jabón, use mascarilla, es que por todo eso. Eso se llama educación en salud. Todo eso que vemos, ¿verdad?, que recibimos por radio, televisión, cable, ¿qué más? Teléfono, redes sociales, hablando de X enfermedad y cómo prevenirla, eso se llama educación en salud, ¿verdad?, que forma parte de lo que es fomento a la salud. Ahora, en cuanto a la protección específica, sí ya podemos hablar de vacunas, ¿verdad?, de inmunización. De hecho, ustedes saben que cuando nace un bebé, cada cierto tiempo se le ponen las vacunas, ¿verdad? Al recién nacido le vamos a poner de la hepatitis B y la BCG. Luego a los 2, 4, 6 se le pone primera, segunda y tercera dosis de pentavalente. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos vacunando, estamos haciendo protección específica en ese caso, a esas enfermedades, ¿verdad? Hepatitis, la BCG, ¿qué es lo que previene? No sabe. La BCG, ¿qué previene? Vacuna de Calmet y Guerin. Nunca vieron hablar de ella, van a decir. La BCG, doctora, no es la tuberculosis. Así es, previene la tuberculosis, pero no la respiratoria, pero eso no me
no corresponde ahorita que yo les hable de eso, pero sí, previene ciertos tipos de tuberculosis, ¿verdad? Y en la pentavalente, pues, y ahí viene, se llama pentavalente porque te previene de 5 enfermedades, ¿verdad? Bueno, y eso es conocido como prevención primaria, ¿verdad? Entonces, prevención primaria, que ahorita se le está dando tanta importancia, ojalá fuera siempre así, ¿verdad? Lo que se trata es de que la persona no llegue a enfermarse. ¿Qué pasó, Wilson? Tengo una duda. ¿Hay algún ejemplo de protección específica cuando no se tienen vacunas para esa enfermedad? Sí, entonces si no hay, entonces si no tiene vacuna contra esa enfermedad, entonces no hay protección específica. ¿Sí? Ok, gracias. Ojalá nos pudiéramos vacunar contra, bueno, a los hombres sobre todo, si ven cuántos pacientes llegan con eso, de sífilis o de infecciones de gonorrea, si hubiera vacuna, ya todos estuvieran vacunados, ya no les pegaran esas enfermedades, ¿verdad? Pero ahí vamos a otra cuestión, no todas las enfermedades se pueden prevenir o se les puede dar protección específica. ¿Sí? Bueno, ya en lo que es el periodo patogénico, ya podemos hablar de diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Diagnóstico precoz, como aquí lo importante es que ya tenemos la enfermedad, ¿verdad? Ya en base al horizonte clínico y empezamos con signos y síntomas. Pero entre más pronto nosotros como médicos diagnostiquemos a un paciente con X enfermedad, entonces es más favorable el pronóstico. ¿Sí? De las personas que ya llegan, como decimos, ya llegan boqueando, allá en las últimas fases de una enfermedad. Con el COVID, nos llegan a veces pacientes que no van a consultar o se automedicaron o por algún error, no sé, pero ya llegan bien disneyos, cansados. Entonces, cuando le tomamos la saturación de oxígeno, ¿verdad? Está abajo del 92, hay personas que llegan saturando 70%. Ustedes saben que lo normal es del 98 a 100%, lo normal. Imagínense que me llega saturando el 70%. Esa persona literal se me está ahogando, ¿verdad? Entonces hubiera sido mejor que me llegara en las primeras fases, ¿verdad? Para tratar de evitar que llegue al momento que me está llegando, que se está ahogando, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene menos pronóstico. Cuando nosotros como médicos, ¿verdad? En el periodo patogénico hacemos un diagnóstico precoz y damos el tratamiento oportuno, nos estamos refiriendo a la prevención secundaria, ¿verdad? Como ustedes saben. Y cuando ya damos rehabilitación con que el paciente ya se curó, pero queda debilitado o con alguna secuela, lo que queremos hacer es reinsertar esa persona otra vez a la sociedad y que empiece a funcionar como normalmente lo hacía antes de la enfermedad. Entonces, ahí estamos hablando de prevención terciaria o rehabilitación. ¿Estamos claros aquí? Periodo prepatogénico, fomento a la salud, protección específica, estamos hablando de prevención primaria. Periodo patogénico, estamos hablando de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, prevención secundaria y rehabilitación, prevención terciaria.
Bueno, eso es en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Sí se acordaron, les quedó bastante claro. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿se acuerdan también de la cadena epidemiológica? De hecho, creo que en epidemiología también es de Hansen elaborada una cadena epidemiológica. Entonces, todos estos conceptos realmente no son nuevos para ustedes, ¿verdad? Se puede definir la cadena epidemiológica como un conjunto de elementos necesarios para que podamos hablar de una enfermedad transmisible. Dicho de otro modo, cada eslabón de la cadena representa una secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente infeccioso a un agente susceptible. ¿Cuál es la importancia de la cadena epidemiológica? Bueno, la importancia se encuentra con la intervención de las enfermedades infecciosas y radica en obstaculizar o cortar la cadena de infección en uno o varios eslabones que con más frecuencia es el más débil. La medida de control radica en eliminar o alterar la malignidad del patógeno y esto se puede dar en la cuarentena de las personas infectadas. También existe cierta vigilancia y control en la que se basa en la cautela de la aparición del malestar, que tiene como propósito suministrar una intervención rápida y precoz del mismo para que la enfermedad no se desarrolle y que tampoco cause daño. En cuanto al mecanismo de transmisión, se denomina al conjunto de mecanismos que utiliza el germen para ponerse en contacto con el huésped. Un agente causal puede ser mecanismos de transmisión directa o transmisión indirecta, ¿verdad? O puede utilizar también los dos tipos de mecanismos, directa e indirecta. En cuanto al mecanismo de transmisión directa, se produce el paso de la enfermedad desde la fuente de infección al huésped susceptible. ¿Se acuerdan que puede ser por contacto? Contacto sexual, por mucosas, manos, mordedura de algún animal o durante la verificación del parto. Ahora, el mecanismo de transmisión indirecta, aquí el contagio se produce con separación de tiempo y espacio entre las fuentes de la infección y el huésped susceptible. ¿Qué tipo tenemos acá de mecanismos de transmisión indirecta? Bueno, por medio del aire, por un vehículo, por el suelo o también por actor. Bueno, ya casi para terminar, acordémonos de la cadena epidemiológica y sus eslabones. Depende del autor, así son el número de eslabones. Hay unos que solo ponen 5, otros 6, 7. Veamos aquí la cadena epidemiológica. Se acuerdan que uno de sus eslabones por la que está formada es el agente infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el módulo de transmisión, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada, la susceptibilidad del hospedero y el órgano clave, ¿verdad? Entonces, esto nos conforma la cadena epidemiológica. Y veamos por último un ejemplo de cadena epidemiológica. Aquí pueden ver que en este ejemplo son 6 eslabones y estamos hablando de la cadena epidemiológica del dengue. Por ejemplo, el agente causal, el dengue 1, 2, 3 y 4. El reservorio puede ser humano o algunos animales. La puerta de salida está en el piel, el mecanismo de transmisión por la picadura de un mosquito, ¿verdad? De Aedes aegypti infectado, nos aparece que se produce el fenómeno de hombre-mosquito-hombre.
Luego la puerta de entrada de la agencia siempre es por medio de la piel, ¿verdad? Por la picadura del insecto. La susceptibilidad de sus